Ya. Bien. Buenas tardes, amigos de la Federal, de Apurímac, del Perú y el mundo. Bueno, hoy día 30 de julio del año 2020, en este sexto día del primer Congreso Internacional de Arqueología de Apurímac, día de cierre, día de clausura de este gran evento que hemos tenido durante 6 días. Creo que nuestra tierra se regocija en todo caso con todos sus habitantes por la gran labor que se viene haciendo para tratar de hacer algo positivo por nuestras comunidades, por nuestros ciudadanos de Apurímac y también, ¿por qué no?, por todo el Perú, que lo requerimos como tal. Así que vamos a empezar las ponencias del sexto día. El día de hoy nos acompaña el doctor Peter Van Dalen Luna, quien va a ser el moderador en esta oportunidad. Así que agradecer a todos a través de los que están aquí en el Zoom, también de las redes sociales que estamos en el Facebook y también en el YouTube. Así que buenas tardes, doctor. Adelante usted con las ponencias. Bien, César, y saludo, buenas tardes a todos los asistentes al último día de este primer Congreso Internacional de Arqueología de Apurímac. Esta tarde tenemos la participación de 2 expositores, el licenciado Dana Aramburú Venegas y el licenciado Héctor Espinosa Martínez. Después se seguirá la sesión plenaria con las conclusiones y acuerdos tomados en el presente Congreso y finalmente tenemos la clausura de este importante evento, ¿no? Bien, en primer lugar, el licenciado Dana Aramburú Venegas nos va a presentar la exposición titulada Patrón de asentamiento prehispánico, uso y manejo de los recursos en el Valle de Chichazoras. Dana Aramburú Venegas es licenciado en Arqueología por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, especialista en Sistema de Información Geográfica, ha participado en diferentes proyectos arqueológicos, como en el proyecto Camisea Ecotec, en Laboratorio de Cerámica el año 2002, 2003 al 2007, inventario de sitios arqueológicos, andenerías y sistemas de riego en los valles de Chichazoras y Sondondo, con el proyecto Cusichacatruc, a cargo de la doctora Ann Endal. También tiene el proyecto arqueológico de Uxnu 2007-2008, a cargo del doctor Frank Medens, el 2008 y 2010 participó con el doctor Patrick Lecoq en el proyecto arqueológico Choquequirao, Chancas, de la Universidad Sorbona de París. El año 2009 en el Plan Maestro Huari, a cargo del doctor Luis Guillermo Lumbreras. Del 2010 al 2015 ha participado en el equipo forense especializado para la Fiscalía de la Nación y el año 2016 hasta la actualidad desarrolla diversos proyectos a nivel de gobiernos regionales y locales desarrollando trabajos de gestión arqueológica. Bien, entonces, Dana, ¿puedes compartir por favor tus diapositivas y dar inicio a la exposición? Buenas tardes, disculpe por el problema técnico. Yo soy el arqueólogo Dana Aramburú. El tema de mi ponencia es el patrón de asentamiento prehispánico, uso y manejo del espacio y los recursos en el Valle de Chichazoras, que viene a ser el límite de Ayacucho y Apurímac, ¿no? Bueno, quiero dedicar este trabajo a la doctora Kendall, que hace años ha fallecido. Ella
Gracias a ella fue quien realicé estos trabajos con Cusichacatruz. Bueno, de igual manera, hacer memoria, en los tiempos que yo trabajaba en Cusichaca, dos compañeros fallecieron, ¿no? Haciendo registro de Capañán. Entonces, esta dedicatoria va para ellos. Bueno, la ubicación política del trabajo de investigación está ubicado en el departamento de Apurímac, básicamente entre Apurímac y Ayacucho es el límite, ¿no? Todo el valle de Chichas Horas es la franja de color verde transparencia y el trabajo de mi investigación es la parte roja, ¿no? Entonces estaríamos hablando de la parte alta del valle de Chichas Horas. Bueno, los distritos que se ha podido investigar en el Valle de Chichas Horas, partiendo desde la parte alta, está el distrito de Pampachiri, el distrito de Pomacocha, el distrito de Tumayhuaraca y el distrito de Boyana. En estos distritos es lo que se ha intervenido los trabajos, se ha hecho los trabajos de investigación, ¿no? A nivel prospectivo, valga la redundancia, valga la apreciación. Bueno, y como se puede ver en este modelo de elevación digital, es importante conocer el ámbito de trabajo, ¿no? En esta parte podemos apreciar el Valle Chichas Horas. En este valle tenemos el Valle Sondondo, que es propiamente Ayacucho. Y entre ambos valles se puede apreciar que hay una gran pampa, ¿no? Un gran pajonal, y que está, digamos, casi en medio del volcán el Jarguarazo, o el Apu Jarguarazo, que es el Apu, la deidad regional de ambos valles, ¿no? Es importante mencionar esto porque todo este espacio que han compartido es básicamente había una interrelación política, religiosa, militar, como lo voy a sustentar en los siguientes diapositivas, ¿no? Pero como se puede apreciar acá en las barras, el color plomo es lo que vendría a ser toda la pampa, ¿no? Entonces estamos hablando de un espacio geográfico que en su mayor parte habla de una pampa altoandina, ¿no? Bueno, y hemos hecho un corte transversal desde el valle de Chichas Horas, pasando por el Jarguarazo, llegando al Sondondo, y como se puede apreciar acá en el perfil topográfico, se puede apreciar en rojo cómo en el perfil se puede apreciar esta gran pampa altitudinal, ¿no? Que es importante. Hay muchos sitios en el Perú con estas pampas longitudinales, pero que en realidad han sido muy poco estudiadas, ¿no? En este otro gráfico podemos apreciar que la mayor parte de esta área que estábamos mencionando se encuentra dentro de un monte espinoso subtropical, ¿no? Entonces, estamos hablando de un, así como lo menciona, de un monte muy lleno de pasturas, lleno de bofadales y otras cosas, que es propio de esta zona de esta área altoandina que estamos estudiando. Bueno, en este plano del lado izquierdo se puede apreciar la distribución de los sitios arqueológicos. Los puntitos rojos son todos los sitios arqueológicos. Obviamente lo he puesto con los distritos de Larcay, Soras y Santiago Pacauray, también alguno que otro. ¿Por qué? Porque hay que entender que el Chichas Horas en la antigüedad no estaba dividido como lo conocemos ahora, Ayacucho, Apurímac, ¿no? En realidad era el territorio, en esta parte donde se ven estos sitios, el sitio era denominado el Chichas Horas. Entonces era un territorio que compartían, bueno, para la actualidad serían los de Apurímac y los de Ayacucho, ¿no? Pero antiguamente esta unidad territorial estaba basado en el valle. ¿Y por qué? Y para ellos todavía no existía este límite político, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar con este otro plano que está a la derecha, que habla del periodo precerámico. Acá estoy poniendo 3 puntos, porque en estas 3 partes se han encontrado evidencias, abrigos rocosos que demostrarían la ocupación de precerámico, ¿no? Entonces, para hablar del precerámico, entendemos por otros estudios, no en esta zona porque acá no se ha hecho ningún estudio de esta envergadura,
o de, digamos, del precerámico, pero por otros estudios sabemos que el precerámico en el Perú empieza a los 14.000 años antes de Cristo hasta los 800 años antes de Cristo. Para entender el precerámico habría que entender cómo vivían ellos, ¿no? Entonces, de lo que sabemos, sabemos que eran nómadas, que hacían transhumancia, que iban de un lugar a otro, que se dedicaban a la recolección, a la caza, empezaron a practicar la horticultura. Tal vez la horticultura vino o tal vez también se practicó en estos sitios, no podríamos precisarlo, pero son cosas que habría que pensar en hacer investigaciones posteriores, ¿no? También la domesticación de los camélidos, que en esta zona hay una gran abundancia de camélidos en la actualidad, y yo presumo que en la antigüedad debió haber sido mucho más la presencia de camélidos, ¿no? Entonces hay que ver, como les mencionaba, si los productos que cultivaban, que empezaron a hacer experimento con ellos, los trajeron, o también acá empezaron a hacer horticultura, ¿no? Bueno, posterior a eso, ellos dejaron los abrigos rocosos y se convirtieron en sociedades, en aldeas y en sociedades complejas, ¿no? O sea, todo esto está como un interrogante, porque sería bueno investigar esta zona para entender todos estos procesos, ¿no? Entonces, para detallar, en las partes, todos estos abrigos rocosos están en la parte alta de Pampachiri, cerca a Pancola o cerca a la Casa de los Pitufos, que son muy conocidos por los turistas o por el tema del turismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Chiligua, que es Pampachiri, se puede apreciar un gran abrigo rocoso, ¿no? Luego tenemos, este sería el detalle de ese abrigo rocoso, actualmente usado por los vacunos. Tenemos otro abrigo rocoso también, en Chiligua, se puede apreciar. Un detalle, está cerca a Pabellones, cerca a la Casa de los Pitufos, nótese, pero este es otro abrigo rocoso. Ya ya bajando el valle, Yancama, y en Yancama hay otro abrigo rocoso de gran envergadura, o sea, con una gran abertura. Y en Cuchimachay es curioso porque en esta zona hay este tipo de digamos, de abrigo rocoso. Hay aproximadamente entre 9 y 10 abrigos rocosos que se están circundando unos con otros, o sea, están colindantes y están siendo, es como si tendrían un patio, ¿no? Tienen un área donde incluso hay un manante de agua. Entonces han escogido esta zona básicamente por el tipo de roca, por la erosión que estas rocas tenían, y obviamente por el agua que existía en esta zona, ¿no? Entonces, nótese que acá ya no hay tanto pasto, estamos hablando ya casi de la parte no tan alta del valle, ¿no? Bueno, hay otros abrigos rocosos también interesantes, digamos, para ser investigados, y esto ya es en Pomacocha. Bueno, y hay otros abrigos rocosos también en los valles, pero ya que han sido ocupados en otras épocas. Entonces, lo que sabemos de la ocupación precerámica es muy poco en realidad, ¿no? Y yo aprovecharía esta oportunidad para llamar la atención, ya que en Apurímac mismo no hay muchos sitios investigados precerámico, y como ustedes han podido apreciar en las diapositivas, sería interesante, o de repente puede salir una gran información sobre la ocupación temprana de Apurímac en estos sitios, ¿no? Entonces, después del precerámico tenemos el primer horizonte, que es el formativo. No se ha podido registrar ninguna evidencia en esta zona, o una estructura, o viviendas o templos que están relacionados digamos, al horizonte temprano, que básicamente la influencia chavín no se tiene. Igualmente el intermedio temprano no se encuentra con ninguna evidencia o registro que se haya podido encontrar, ¿no? Entonces hay un vacío entre el precerámico y el horizonte medio que también debería ser investigado. Estos sitios, por lo general, para poder saber más de ellos o encontrar de ellos, sin excavaciones en los sitios, digamos, los asentamientos Waris o otros, a grandes profundidades, porque por lo general estos sitios ya han sido enterrados
en su mayoría de veces hasta más de 1 metro, ¿no? Entonces, queda un interrogante, un vacío en esta parte, en este valle básicamente de estos sitios, ¿no? O de estos periodos. Entonces, continuando con la periodificación, el horizonte medio, o más conocido como la expansión de los Waris, se ha podido identificar muchos sitios. El doctor, ya en una ponencia anterior, él ha podido explicar a detalle un poco de su trabajo que hizo en las excavaciones que hizo en el horizonte medio, para el horizonte medio en el valle. Entonces, yo ya no quisiera redundar en esos temas, pero sí mostrar algunas evidencias más del horizonte medio, ¿no? En el horizonte medio, el sitio administrativo, el sitio más representativo es Chignajota. Entonces, aquí se ha podido encontrar abundante cerámica, hay estructuras típicas del horizonte medio. Entonces, este vendría a ser el centro administrativo o el sitio, digamos, donde se controlaba política, militarmente y religiosa de todos los pobladores del Valle Chichazoras, porque más abajo, incluso en el valle, no se ha podido identificar otro centro administrativo. Entonces, estaríamos hablando de un centro administrativo del valle, ¿no? Incluso en la margen derecha, en lo que es Ayacucho, Larcay, Soras, Paico, Paucaray, no se ha podido encontrar otro centro administrativo. Entonces, por ende, sobreentendemos que el valle era una unidad en esa época, ¿no? Que posteriormente sí se han podido dividir en etnias, ya cuando llega el intermedio tardío, ¿no? Los que en el intermedio tardío los han denominado los chichas y los soras. Ahí ya, digamos, hay una división ya por etnias o por tribus, ¿no? Entonces, en la parte alta de Pampachiri se ha podido encontrar un abrigo rocoso, bueno, que también seguramente ha sido ocupado en el precerámico y reocupado en el horizonte medio o en la época Wari, donde se pudo apreciar en la lámina superior derecha que estoy apuntando un mausoleo de hasta 3 niveles, ¿no? O sea, son tumbas de 3 niveles, tenemos 1, 2 y tenía un tercer nivel que ha sido alterado. Debajo tiene un enlucido blanco y también se puede apreciar un sello, ¿no? Un sello, digamos, sería de los dignatarios que han sido enterrados en esta zona, ¿no? Sabemos que este tipo de tumbas han sido típicas o utilizadas solo por gente de élite, y entonces estaríamos hablando que aquí también se enterró dignatarios Wari, ¿no? Hay otro sitio, otro abrigo rocoso donde se han encontrado tumbas tipo mausoleo también, también que ya lo ha descrito el doctor el primer día en la presentación, el doctor Frank Medens, él hizo estudio incluso de estos más detallados, yo lo estoy mostrando nomás. Este es otro mausoleo, ¿no? Y acá el doctor ha podido identificar hasta una cantidad más o menos de 200, un poquito más, individuos que han sido enterrados, ¿no? Él tiene una publicación de esto, nos había comentado ya de esto, ¿no? Pero es interesante conocer cómo eran estos mausoleos de la época Wari. Bueno, en todo el valle se ha podido apreciar petroglifos, pinturas en piedra, ¿no? o pintura rupestre, pero estos están asociados al horizonte medio por la cercanía a las evidencias, pero que podrían ser fácilmente de repente de épocas anteriores, ¿no? De repente al formativo, intermedio temprano, básicamente de esas épocas o de repente más antiguas. Entonces no hay una investigación propiamente para poder identificarlas, ¿no? Bueno, el horizonte medio también, el doctor nos había hablado ya de las piedras con huequitos, ¿no? Yo solamente voy a pasar a mostrar unas cuantos sitios más que se han encontrado. También se han encontrado tumbas tipo cistas en la parte baja del valle. Esto es en Pomacocha, se pudo ubicar, digamos, un cementerio, hay aproximadamente 20 de estas tumbas de tipo cistas, que lo estamos asociando por la cerámica que se ha encontrado a la época Wari. Bueno,
tenemos más piedras ya para el lado de Ayacucho, lo que sería el Arcay. También hay muchos estas piedras con pocitos que, como lo mencionaba el doctor, servían para tener una función ritual, más que todo para de uso ritual, básicamente, pues, ¿no? Y también se ha podido encontrar otro tipo de tumbas no tan, digamos, tan importantes como la de Charanguchayo o la parte alta de Pampachiri. Son tumbas, digamos, de menor rango, pero ahí se puede apreciar que hay trepanación craneana, hay personas que han sobrevivido ¿no? Suponemos que han sido de batallas. Entonces hay muchas evidencias digamos, de que se han sanado, ¿no? Gracias a estas evidencias que se encuentran en estas cuevas todavía, o en estos abrigos rocosos, que son parte del patrón funerario de la época. Por favor, pedimos a los asistentes que apaguen su micro, por favor, que están interrumpiendo la exposición. Apaguen su micro, por favor. Sigue, Donald, disculpa. Ya. Entonces, dejando la época Wari, entramos al periodo intermedio tardío, los estados regionales, donde se puede apreciar en este mapa de la izquierda que ahora hay una gran concentración de sitios, ¿no? Entonces, al parecer, en esta época, en el Valle Chichazoras, se incrementó una población, o dejaron la parte baja del valle, en este caso Chinajote, el centro administrativo, con todos sus otros núcleos o sus otros poblados cercanos, para poder habitar las partes altas del valle, ¿no? Porque la mayoría de estos sitios se encuentran en las partes altas o en sitios inaccesibles. Entonces, acá quiero mencionar que la diferencia del horizonte medio y el horizonte tardío, del intermedio tardío, disculpen, los sitios que se encuentran en el son de la época, los sitios más inaccesibles, los sitios más altos del valle, ¿no? Como voy a mostrar en las fotos siguientes. Bueno, acá en la parte alta de Pampachiri o del valle se puede apreciar 4 poblados que están casi colindantes, ¿no? Son los 4 cerros que están ocupando digamos, estos cerros están presentando una ocupación y básicamente estas poblaciones son pequeñas, ¿no? Albergan no más de 20 estructuras circulares o de 20. Pero es importante señalarlo que en esta zona, debido a la gran planicie que ya les había mencionado, era muy apropiado para la ganadería. Entonces, presumo que estos pobladores eran básicamente los que se ocupaban de cuidar todos los camélidos que estaban pastando en las llanuras, ¿no? Bueno, tenemos otros poblados. Bueno, estos son los detalles de esos poblados. Se puede apreciar que son viviendas circulares, están aglutinadas, bueno, en la actualidad están en muy mal estado, pero todas siempre tienen un muro perimétrico defensivo, ¿no? Que les permitía, digamos, protegerse de los continuos ataques de los vecinos, ya sean de otros valles, o de repente entre ellos estaban disputándose el liderazgo, ¿no? No hay muchos trabajos referentes a eso que nos puedan mencionar. Como en este otro sitio también se puede encontrar otro poblado. Muchos de esos cerros presentan tumbas, ¿no? Y dentro de esas tumbas se puede apreciar por ejemplo, en algunos sitios Canal. Se ha ido Audio, el audio, parece. Canal.
Hola, hola, Donald. Sí, adelante, por favor. Perfecto. Ya. Se disculpa otra vez por el problema técnico. Como les estaba mencionando, acá se puede apreciar los muros defensivos, ¿no?, que colindan el sitio arqueológico. Bueno, lo característico de estos sitios en esta época es que se encuentran en las grandes cimas de las montañas, como se puede apreciar en esta parte. Se encuentran en lugares casi inaccesibles, ¿no? Es muy difícil llegar hasta ahí. Todos presentan muros perimétricos, por lo general tienen un solo acceso. En la parte alta presentan patios, ¿no?, patios o áreas libres para sus actividades domésticas o políticas o religiosas tal vez. Y las viviendas son aglutinadas, de planta circular. Entonces, ese es lo característico de las poblaciones en el intermedio tardío. En otra lámina podemos apreciar al frente de este sitio de este otro sitio. Bueno, este sitio es Puitca, que también está en la parte alta, estaba siendo ocupada en la parte alta de esta cima, y se puede apreciar sus muros perimétricos, ¿no?, sus muros defensivos. Bueno, hay otros sitios con estructura del intermedio tardío también en la parte baja del valle, pero no son de ocupación, sino son para otro tipo de actividades, ya sean agrícolas o religiosas tal vez, porque encima de esta lomadita hay una estructura cuadrangular que debió servir para una función religiosa posiblemente, ¿no? Bueno, en el intermedio tardío, ya todas las poblaciones que yo les había mostrado son ocupadas por los incas, o los incas establecen su curacazgo y les obligan a las poblaciones a que modifiquen sus viviendas. Ellos les hacen, digamos, construir o remodelar sus viviendas con hornacinas trapezoidales, con puertas trapezoidales, muy al estilo inca, ¿no? Y los sitios principales obviamente los hacen almohadillar, los hacen, lo hacen muy al estilo, digamos, de los incas, como se puede apreciar en estas estructuras, ¿no? Acá hay una ventana trapezoidal, acá también hay ventanas trapezoidales, ¿no? Ya no son viviendas circulares, sino son, hay veces hasta cuadrangulares las viviendas. Acá debió ser una gran calanca, pero posterior a eso también los españoles han construido un gran templo, como lo mencionó Frank Medens en la primera ponencia, ¿no? Entonces, ya los incas intervienen y, digamos, hacen una remodelación de los patrones arquitectónicos, ¿no? Bueno, para esta época del horizonte tardío o de los incas, se puede apreciar múltiples tumbas donde se ha podido encontrar evidencias, por ejemplo, de cestería, que esto no es típico, digamos, de acá de la zona, de este valle. Básicamente esto lo han traído de la costa, y esto nos habla de la interrelación o el comercio, el intercambio cultural que tenía, digamos, la costa con este valle también, ¿no? Entonces, estamos hablando de actividades complementarias. Bueno, al parecer esta lámina se me ha saltado, y bueno, esta lámina es de Auquimarca. Este sitio es muy importante mencionar porque este sitio es del intermedio tardío, es el sitio más representativo del valle para esta época. ¿Por qué? Porque viendo en esta lámina, en esta imagen satelital, se puede apreciar que la ocupación está, como les mencionaba, en la parte alta del cerro. Acá están todas las estructuras que están casi en la ladera del cerro, un sitio inaccesible. Se puede apreciar los 3 niveles de los muros defensivos. En la parte alta se puede apreciar los patios, como les había mencionado, pero una cosa muy importante y muy curiosa es que el sitio está en esta, donde aparece la flecha, Auquimarca, pero desde la laguna viene un canal, como lo pueden apreciar, hasta el mismo valle, llega hasta el mismo valle, hasta el mismo río Chichazoras.
Estamos hablando de un canal que mide 30 kilómetros, ¿no? Es un gran canal que al parecer fue construida en la época Wari o tal vez en la época del intermedio tardío. Y obviamente ya ha mejorado en la época de los incas, ¿no? De los canales voy a hablar un poquito más adelante, pero quería hacer notar que este sitio, eh, digamos, tenía un acceso al agua gracias a este canal, ¿no? Obviamente que también tenía otros acuíferos o manantes en este cerro, como se puede apreciar. Acá se puede notar un mapa, un levantamiento que se ha hecho. En realidad solo se ha podido identificar 425 unidades. Está acá, cada circulito es una vivienda de la época del Intermedio Río. Pero presumimos que las estructuras duplican la cantidad porque no se ha podido hacer registro de las demás estructuras debido a que se encuentran derrumbadas, con mucha vegetación, y muchos de ellos presentan muros que se entrelazan unos con otros, entonces ha hecho muy difícil la ubicación, ¿no? Es el sitio más grande y más importante para el Valle de Chichazoras. Y por eso es importante saber incluso la cantidad de estructuras y de área que ha ocupado, ¿no? Bueno, hay una foto de detalle de cómo son las viviendas aglutinadas. Bueno, este es el otro sitio de Puica, como ya les había mencionado. Tiene pocas viviendas en comparación a Oquimarca, y en esta foto se puede apreciar uno de sus muros defensivos, ¿no? Que llegan hasta alcanzar hasta 1,5 metros y en algunos sitios hasta 2 metros. Acá se puede apreciar un muro defensivo y en la parte superior otro muro defensivo y así hasta 3 niveles, ¿no? Entonces, para hacer un pequeño poblado Puica, también ha sido igualmente ha estado fortificado, ¿no? Tenemos otro sitio ya casi en la parte final del área de nuestro estudio, casi la parte media del valle. Este es Pomacuquio, y a diferencia de, digamos, del sitio de Auquimarca, acá las viviendas circulares o de planta circular se encuentran no tan aglutinadas, se encuentran dispersas con grandes áreas con grandes espacios abiertos. Entonces, aquí yo presumo que este poblado estaba un poco más orientado a la ganadería, y estos espacios eran para almacenar o tener a los animales ahí en su cercanía, ¿no? Hola, Danal. ¿No? Entonces, el, el patrón arquitectónico del intermedio tardío, muchos de los arqueólogos hablamos que son aldeas, como lo hemos visto en la parte alta pequeñas aldeas en la parte alta del valle. Hay poblados grandes también fortificados, aglutinados, pero también hay estos poblados que no son aglutinados, como siempre se menciona, ¿no? Entonces, eh, ese es, digamos, un patrón de asentamiento que identifica al intermedio tardío, que no es uniforme, no es, no es de una forma única, ¿no? Sino que se adecua de acuerdo a las circunstancias geográficas de su entorno, ¿no? Bueno, volviendo al intermedio tardío, a los incas, como les había mencionado, todos estos poblados, básicamente los de la parte media del valle, habían sido reocupados por los incas, pero lo de las partes altas y como lo de la parte alta y lo de Oquimarca no han sido remodelados, puesto que no, al parecer los incas ya no les interesaba estos poblados, porque al parecer, como mencionaron, después de la conquista de los incas a los chancas, estamos hablando de estas poblaciones que han sido chancas también, fueron desplazados a otras partes del Perú. Entonces es muy probable que
estas personas o estos pobladores de esa época los hayan llevado a toditos a otro sitio y han abandonado el sitio, entonces, y ya posiblemente no hayan sido ni reocupados porque no se ha encontrado evidencia o cerámicas o evidencias que digan que han sido reocupados o que han sido o utilizados en la época inca, ¿no? Es importante mencionar que, así como en la época Wari se pudo apreciar un centro administrativo, en este caso Chinajota, para la época inca se sabe también que los incas establecieron centros administrativos. Entonces, el único sitio donde se ha encontrado una estructura tipo administrativo es, para este valle, es en Larcay, bueno, que pertenece a Ayacucho, y sobre esto se ha construido una, no, en el distrito de Soras, perdón, se ha encontrado, en la actualidad se encuentra una iglesia de la época colonial, pero haciendo un recorrido minucioso de la zona he podido ver que al parecer este era el centro administrativo de los incas, ya que no solamente hay que podría parecer que es una iglesia colonial, ¿no? Sino que en los alrededores se han encontrado muros, cercos, que están relacionándolo al centro administrativo inca para este valle, ¿no? En el valle, en el distrito de Soras. Nótese en la fachada de la iglesia la técnica del almohadillado, que es muy típico de los centros administrativos inca, ¿no? Bueno, como les estaba mencionando en la lámina donde se encontró la cestería, este valle, que fue ocupado desde las épocas muy tempranas, ha tenido que tener una relación constante con otros valles, ¿no? Porque hay que empezar a pensar cómo llegaron hasta aquí, los primeros pobladores no solamente se quedaron ahí, sino que seguían, ya ellos ya tenían unos caminos, bueno, o unos senderos, o unos accesos, que les permitía irse de un sitio a otro sitio, porque ellos en su periodo inicial eran transhumantes, entonces tenían que estar buscando sus recursos en determinadas épocas, ¿no? Entonces, yo pienso que desde esta época estaban bajando de repente hasta la costa, o tal vez yendo hasta Cusco, no sabemos, pero en la actualidad se ha podido ubicar una red de caminos que integran los valles, que integran las regiones. Entonces, yo le estoy llamando a este tipo de interacción, digamos, un diagrama vial interregional, que quiere decir que había caminos que llevaban, digamos, desde el Valle Chichazoras hasta Sondor, y también de Sondor hasta Cusco, de Sondor a la selva de Ayacucho, del valle de Chichazoras hacia Sondondo, y del Sondondo a la costa, como a Nazca, a Coracora, a Vilcahuamán, Ayacucho, etc. Entonces, este diagrama está elaborado básicamente por los trabajos de prospectivos que he podido realizar en diferentes partes, ¿no? Obviamente hay espacios donde no están completos los caminos, porque o sea, no están todos los tramos completos, pero sí hay partes que los van uniendo, ¿no? Bueno, en esta lámina se puede apreciar las características de estos caminos, ¿no? Que, como les mencionaban, debieron tener su inicio desde épocas muy tempranas. Los waris de repente los ampliaron, los mejoraron, y los incas ya le dieron obviamente le dieron ya un toque, pero muy elaborado, los han ampliado, los han empedrado tal vez, ¿no? Este camino que se ve en esta lámina, la parte izquierda, esta foto mejor dicho, se nota el camino que va de la altura de Pampachiri hacia Coracora. Este es el de Soras, que básicamente va hacia el Sondondo, donde están sentados los señores. Es una plataforma, abajo está el río, entonces este de un puente inca, o un puente del camino inca, que bueno, en la actualidad no existe, pero ha quedado la plataforma, digamos, de donde estaba el puente colgante, ¿no? Hay otros caminos en el mismo Pampachiri, en Soras, Larcay, Soras. Entonces, este es el camino que va hacia Nazca, ya está en el Valle de Sondondo, pero es el camino que les había mencionado.
que va desde Andamarca, pasa por Osjonta y va hacia la costa, ¿no? En el camino, en este trazo de camino, en un intermedio se han encontrado tambos, y en algunos tambos también se han encontrado eh, pequeños almacenes donde almacenaban sus productos para que los viajeros puedan continuar su viaje, ¿no? Entonces, este Valle de Chichazoras estaba unificado por caminos, los caminos les ha permitido de tener un desarrollo no solamente propio de su zona, sino que gracias a estos caminos es que los waris también han podido llegar acá y establecerse porque con la cultura wari llega mucha tecnología. Hasta la época wari no se sabía, digamos, de la construcción de los andenes, la construcción de los canales. Claro, los Huarpa, para esta parte de Pucho o Apurímac, ellos sí estaban empezando a desarrollar esta tecnología, pero fueron los Waris quienes lo mejoraron, ampliaron y llegaron a desarrollarlos a una tecnología que era mejor, ¿no? Entonces, los caminos han cumplido una función muy importante, ¿no? Otro de los aspectos muy importantes a considerar en el valle es que se construyeron posiblemente desde la época Wari o un poco anterior tal vez las andenerías, y estos se dejaron de construir en el intermedio tardío y en la época inca ya se mejoraron y se ampliaron, ¿no? Entonces la doctora Kendall conformó un equipo con mi persona y el arqueólogo Manuel Aguirre, y nosotros hicimos un inventario de los andenes, ¿no? Entonces, todas estas figuritas de colores que están en el mapa son andenerías y terrazas que están en el Valle de Chichazoras. Entonces, se hizo un inventario y se pudo identificar que hay 6.519 hectáreas de andenerías y unos miles más de terrazas agrícolas, ¿no? Entonces, el valle, por su conformación, como hemos podido apreciar en las láminas anteriores, tiene muy escasa, eran terrenos no propicios para la agricultura, pero los waris tuvieron que idearse para poder ampliar su frontera agrícola, para poder mejorar o para tener más productos agrícolas, tuvieron que crear andenes, ¿no? Entonces es así que en esta zona donde es muy escarpada, muy empinada, hay poca tierra, tuvieron que crear y hacer andenerías con la finalidad de tener mejores recursos económicos y todo esto, obviamente, fue muy productivo para ellos, ¿no? En esta imagen satelital se puede apreciar todos los andenes que hay en el valle, ¿no? Y hay una imagen satelital. ¿Por qué en el valle y por qué no en la parte alta? Porque en el valle hay un poco más de calor, se concentra un poco más la humedad, entonces eso ayudaba bastante digamos, a que los productos y los cultivos sean mejores, ¿no? Acá tenemos fotos, detalles de los andenes y del relieve de la zona respecto a los andenes. Ahí está Pampachiri, acá tenemos los andenes de Tumayhuaraca, acá tenemos los andenes de Pomacocha, acá tenemos los andenes de Guayana. Bueno, y todo esto no hubiese sido posible, digamos, o los andenes no hubieran sido tan productivos si no fuesen por los canales. Entonces los canales, como les mencionaba, hasta este canal que viene de esta laguna, con 30 kilómetros, como no tenían el recurso hídrico ser en las cercanías, tenían que buscar los manantes de los sitios para poder regar los andenes con esta tecnología de los canales, ¿no? Como ustedes saben, la doctora Kendall siempre ha investigado los canales y a ella le interesaba mucho saber, conocer sobre los canales
Y bueno, acá una pequeña muestra de eso, ¿no? Acá se puede apreciar que los canales, en su mayoría, presentan una base de arcilla o limos o arena con limo para que no haya filtraciones. Tenían muros laterales empedrados, ¿no? Unidos con mortero muchas veces. Algunos estaban cubiertos con arcilla para que no se erosionen, ¿no? Tenían un caudal apropiado, tenían una inclinación apropiada. En muchos sitios se hacían rompepresiones para que, digamos, si había mucha presión del agua, le quitaran esa presión y podía, para que no malogre los canales y no llegue con mucha potencia el agua a los andenes también, ¿no? Entonces acá estoy mostrando que de todos los canales que se han podido registrar para este lado de Apurímac, el Chichazora, en el lado del Valle Chichazoras, tenemos canales de 30 kilómetros, 16 kilómetros, 8 kilómetros y así, ¿no? Bueno, otro canal importante que valdría la pena mencionar es el canal que está en Zoras. Este ya sí es un canal netamente inca. Hay comentarios de la zona que, bueno, vino un inca del Cusco y mandó a construirlo porque se había casado con una hija de digamos, de un importante curaca de acá de Zoras. Entonces, en agradecimiento a esa unión, o para celebrar esa unión, mandó a construir este canal que tiene aproximadamente 26 kilómetros. Obviamente no es tan grande como el de Pomacocha y Tumayhuaraca, en ambos lados está ese canal, pero en este se puede apreciar que es más ancho, es más complejo su elaboración. Está pasando por acueductos. Mire, el ancho ya prácticamente tiene 6 metros de ancho. Era un canal muy importante que casi recorría toda la planicie, ¿no? del Zoras. Y estos canales servían para regar, obviamente, los canales en épocas donde no había lluvia. Y también hay muchas cochas, pero la más importante y conocida es la de la Imecocha, ¿no? En este sitio hay 3 cochas seguidas y juntaban el agua en la época de lluvia y ya en época de secano ya las soltaban para que puedan regar los andenes en la parte baja, ¿no? Entonces, en el valle se pudo apreciar una gran complejidad de canales que permitían que la agricultura fuese mejor, que fuese adecuada, bueno, la doctora Kendall hablaba de hasta 3 cosechas al año, ¿no? Lo cual en la actualidad muy pocas comunidades la siguen haciendo. Bueno, dejando la parte de la agricultura, vamos a entrar a la ganadería. Como les comentaba, para esa época el ámbito, la economía estaba relacionada, estaba fusionada, se puede decir, o unida por los 2 valles. Esto porque a ambos valles los unía una sola planicie. Entonces, en esta planicie, la que se ve resaltado con rojo, hay muchas poblaciones actuales que todavía siguen practicando la ganadería, bueno, de la llama, de alpaca y también de ovinos, pero para la época, toda esta zona que está lleno de bofadales, lleno de pastizales, debió albergar una gran cantidad de guanacos, vicuñas, alpacas, y estos debió ser aprovechado por las poblaciones, ¿no? Un referente muy cercano es Pampagaleras. En Pampagaleras también hay una planicie similar a esta, sino que en esta zona ya no hay muchos camélidos, porque como sabemos, los españoles han querido que prevalezca los camélidos, la ganadería occidental, o los ovinos, los caprinos, las vacas, los toros también, bueno, ¿no? Entonces, han disminuido la población a tal punto de que casi en esta zona ya no hay muchos, no hay muchos asentamientos con la
cantidad que debió haber en la época prehispánica, ¿no? Entonces, la ganadería prehispánica estaba basado básicamente en las alpacas, las llamas, las vicuñas, los guanacos. Hay grandes extensiones donde se puede ver corrales que están totalmente abandonados. Entonces, con todas estas diapositivas o con toda esta exposición, lo que he tratado de explicar es que, en resumen, que el Valle de Sondondo era un espacio geográfico digamos, de valle, ¿no? Típico de valle, donde ahí el ambiente, el terreno, el clima, los tipos de suelo, su geografía particular, su geología en general, han determinado o han condicionado a que a los pobladores desde épocas muy tempranas tengan que acondicionarse a esas características y en esos sitios poder vivir y digamos, al parecer les ha ido bien porque se han podido desarrollar grandes poblaciones, el incremento de las poblaciones son indicadores de que, digamos, han tenido una época de prosperidad, bueno, una época mala también en el intermedio tardío, como sabemos de las otras ponencias, que ha habido una época de sequía donde ha cambiado toda la parte económica, ¿no? Bueno, y en la actualidad podemos apreciar que en estos sitios todavía hay poblaciones que siguen viviendo, que siguen haciendo estas prácticas agrícolas, estas prácticas ganaderas, siguen rindiendo culto a estos mismos dioses o apus, como son Jarguarazo, los apus Huaripayaja, Jaripayaja. Sabemos por todas las estructuras que hemos encontrado en la zona, estos pozos con huequitos, hay bastantes huacas, y entonces son prácticas que hasta la actualidad, si uno va a encontrar que hacen pago todavía a estas huacas, entonces hay mucho trabajo etnográfico que se puede ampliar para estos sitios y entender cómo es que los pobladores de la época prehispánica y precerámica vivieron en la actualidad, y sería un gran referente o comparativamente o homogéneamente para ver los otros valles del río Apurímac. Bueno, también en Pampachiri, en la municipalidad, encontré un documento que es la catalogación de bienes arqueológicos muebles de un proyecto de investigación. En este caso fue el proyecto de investigación del doctor me va el nombre, me van a disculparme, de Frank Meddens, pero esta muestra fue catalogada por el Instituto Nacional de Cultura y básicamente por el antropólogo Héctor Espinosa, que es un antropólogo que es del Arcay, ¿no? Entonces, él pudo catalogar esta muestra de cerámica, que seguramente el doctor Frank Meddens debe tener una publicación referente a esto, pero yo, bueno, quisiera mostrarles de repente para una futura ponencia del señor Héctor Espinosa o del doctor Frank Meddens, ¿no? Entonces, esta es la cerámica catalogada, Wari 1, ahí se pueden ver botellas, se puede ver ollas, cuencos, piruros, para una pequeña figurina. Hay cerámica que se ha catalogado del Wari 2, como son estos vasos, cuencos, jarras, ¿no? También tenemos para la época Wari 3 mayor concentración de evidencias. Acá se pueden apreciar tazas, vasos quero, jarras, platos, cucharas, cuencos, ¿no? Nótese algunas figurinas. Bueno, para la época inca solo hay una muestra, este pequeño aríbalo, ¿no? Clásico de los incas, ¿no? Y un artefacto de la época colonial, ¿no? Unos tallados de la época colonial. Bueno, de los tres periodos se ha podido identificar sus armas, o en este caso todo es la industria lítica que ellos han podido elaborar, como hachas, porras,
algunos en proceso de elaboración, porras en forma de estrella, isguas, creo le dicen, son como, lo ponen a la guaraca y sirven como balines de la guaraca, y dos rompeterrones, ¿no? Estas dos estructuras son rompeterrones. Tenemos en la industria lítica, en la industria de la metalurgia, algunos cuchillos, hachas, punzones, tupus, ¿no? Para las mantas, para sujetar las mantas. Esto, al parecer, bueno, algunas son de la época Huari, algunas son de la época Inca, ¿no? Bueno, como les había comentado, el trabajo lo que pretendía es dar a conocer la ocupación prehispánica en el Valle de Chichazoras, bueno, no en toda la parte del Chichazoras, pero la parte alta, y mostrarles cómo un entorno geográfico, digamos, accidentado, que mucha gente diría cómo vas a producir allá. Estos pobladores han tenido que adaptarse y poder crear grandes poblaciones, grandes estructuras para poder sobrellevar esta zona, ¿no? Entonces estamos hablando de que hay un patrón lineal. Con patrón lineal quiero decir que hay una forma de ocupar secuencialmente estos espacios. Bueno, en la época Huari obviamente se puede apreciar que usaron la parte baja de los valles, y en el intermedio tardío, por razones climatológicas, de conflictos sociales, han tenido que vivir o subir a las partes altas, a refugiarse. Cubrir de esta área, seguramente. A ver, me está llegando, creo. Micros. Bueno, y gracias a la red de caminos que se ha podido mostrar, sabemos que ha habido relaciones económicas y todo, ¿no? Entonces, yo quiero dar las gracias por escucharme y conocer un poco más de Pampachiri, y les pediría que a los pobladores, a la gente, a los arqueólogos, a los investigadores, que sigan investigando, ¿no? Porque este trabajo ha sido a nivel prospectivo. Hay mucho más que investigar, mucho más que conocer, y espero que pueda alguien tomar la posta y continuar con estos trabajos. Muchas gracias. Bien, Danal. Bien impresionante, ¿no? Los trabajos que has hecho, que nos permiten tener una visión conjunta de todo el valle en diferentes periodos culturales, ¿no? Tenemos algunas preguntas, como la del doctor Alfredo Altamirano, que hace dos preguntas. Primero dice, ¿hay pinturas rupestres o quicas en la zona? Y la segunda pregunta dice, ¿hay hechos de los cráneos y esqueletos humanos que nos pueden abrir datos de la violencia en la zona? ¿Podría cerrar su pantalla, por favor, Donald? Gracias. Ok, gracias. Buenas noches. Gracias por la pregunta. Sí, en estos abrigos rocosos no se ha apreciado pintura rupestre, pero sí se han encontrado en las inmediaciones algunas puntas de flecha que son indicadores de esta época. Obviamente no lo he podido exponer porque, como sabemos, para la época no tenía, digamos, antes solo eran camas con rollo, y las fotografías eran limitadas. Entonces lo otro, no podíamos llevarlos para hacer ese estudio, porque como era un trabajo prospectivo, no nos permite el índice llevar muestras o llevar muestras. Entonces, pero sí se han encontrado industria lítica en la zona, que, digamos, nos permite entender que estas zonas han sido ocupadas en la época precerámica. De repente, tal vez en otros abrigos rocosos en las cercanías, que bueno, porque no se ha prospectado toda el área también al 100%, sí podamos encontrar alguna evidencia de pintura rupestre, ¿no? Y obviamente sobre estos cráneos que, bueno, en el horizonte medio y el intermedio tardío, incluso para la época inca, se ha podido encontrar sitios o abrigos rocosos o sitios de entierros, se puede decir,
con varios tipos de ocupaciones, ¿no? O sea, tenemos esqueletos que presuntamente son del Horizonte Medio, el intermedio tardío, están los incas. Esto lo hicimos porque hay 3 tipos de cerámica que están ahí, digamos, están interactuando. Lo malo es que estos sitios, como han sido vaqueados, están mezclados, pero sí es clara la evidencia de la cerámica Wari, es clara la cerámica del intermedio tardío y de la cerámica inca también, ¿no? Entonces, en estas 3 épocas es notoria digamos, la cantidad de restos. En realidad hay una gran cantidad de sitios con tumbas, tanto en Acay como en Pampachiri, pero no podría identificar a qué periodo son estas violencias porque están disturbadas, ¿no? Pero yo puedo presumir de que desde la época Wari sí hay esta violencia, porque han visto en la industria lítica, para la época Wari hay gran producción de porras, macanas, entonces en el intermedio tardío ya se sabe también de que ha sido una época de bastantes guerras y los incas han tenido que someter, no creo que a las buenas, a toda esta gente, ¿no? Sí. Bien, tenemos otras preguntas. Hilde Cruz dice, ¿cómo explicar las formas arquitectónicas que son muy similares con los chachapoyas? Hay otra pregunta también que dice, hay recintos de manufactura rústica de formas cuadrangulares, circulares o ovoides. Pregunta, ¿a qué están asociadas y qué función tienen? Sobre la arquitectura, sobre el patrón arquitectónico, sabemos por los estudios del doctor Frank que, digamos, una arquitectura élite es en forma de D, hay algunos espacios arquitectónicos en D. Para la época Wari también tenemos arquitectura ovoide, cuadrangular, rectangular, pero la que más predomina, digamos, es las estructuras circulares, ¿no? Y esto, en realidad, las estructuras de planta circular, como quiera que estamos hablando de una parte alta del valle, corre bastante viento, ¿no? Entonces, la mejor arquitectura para disipar estos vientos gélidos o fríos, obviamente son las estructuras circulares o ovoides, ¿no? No podríamos relacionar la arquitectura, digamos, a ciertas actividades o a ciertas cosas, porque, digamos, mi trabajo ha sido prospectivo, digamos, pero yo presumo que las plantas de las estructuras circulares básicamente son de uso general, ya sean domésticos, ya sean de uso de viviendas, la mayoría tienen pequeños patios, ¿no? Y están circundando con otras viviendas digamos, de sus vecinos. Entonces, eran viviendas prácticamente comunales, no es como en la actualidad que una casa, digamos, una persona tiene su espacio privado, ¿no? En esa época yo pienso que los espacios privados no eran como es la actualidad, ¿no? Los espacios eran compartidos, las actividades eran compartidas. Entonces, esta arquitectura obviamente nos ha llevado los ha llevado a, digamos, o se ha creado pensado en eso, ¿no? En cosas comunales. Ahora, referente a la influencia de la selva o de la Amazonía, no he podido apreciar, pero sí hay, digamos, ciertos rasgos similares, ¿no? Hay arquitectura que es similar a lo de los estes, pero un indicador que sea netamente amazónico no he podido identificar en ninguna de estas estructuras. Bien, tenemos también por último la pregunta del doctor Frank Medens. Gracias, Daniel. ¿El canal de Auquimarca funciona todavía o está abandonado? Y tenemos último otra pregunta que dice, en estos terrenos de altura hay fuerte pastoreo de camélidos. Pregunta, ¿se identificó en el proyecto sitios asociados a esta actividad? Bueno, el canal de Auquimarca sí se sigue utilizando en la actualidad. Bueno, hasta esa época, cuando yo estaba, el 2007, 2006, y casi la mayoría de los canales están en uso, ¿no? Se puede decir que un 40% están en uso y un 60% están en desuso. Entonces, igual que los andenes, ¿no? Los andenes están, digamos, en un 60% de producción y un 40% en abandono.
respecto a esta gran planicie que si están relacionados los poblados, yo pienso que el intermedio tardío era una sola unidad, ¿no? Eran obviamente pequeñas, eran aldeas que, digamos, tenían su propio, es como decir, su propio distrito, se puede decir así, cada distrito, pero funcionalmente todos eran una sola unidad. Entonces, los de la parte baja complementaban la alimentación a los de la parte alta, y los de la parte alta estaban complementando sus productos o compartiendo sus productos con los de la parte media, baja del valle. Igual los camelios han sido, como se ha podido apreciar en el último poblado en Guayana, hay los camelios, posiblemente los traían desde la parte alta y también los criaban allá para no, digamos, tener su propia reserva. Y yo pienso que todos estos poblados sí han tenido, digamos, una interrelación con esta gran parte alta, pero de repente los poblados que están más cerca a la puna, como son los primeros poblados que mostré en la diapositiva, los poblados que están en la parte alta, básicamente en Pampachiri, cerca a la Casa de los Pitufos, o conocido más como Pitufos. Estos poblados de repente eran ya los que se encargaban específicamente de esta actividad, ¿no? Ya digamos los que sí se dedicaban exclusivamente a esta actividad, ¿no? Sí. Bien, Danal, bueno, por una cuestión de tiempo ya no vamos a ver las otras preguntas que tenemos. De repente por el interno le puede responder, ¿no? Como hay una que preguntan sobre si hay o no arquitectura o qué tipo de restos hay en el sitio de Huanipaca, o el comentario que hace la doctora Gladys Lago Saedo sobre los materiales, cuál es la situación y la custodia actual, ¿no? Bien, Danal, te agradecemos por tu